quiere decir que no puedo leer tanto, pero lo que leo, lo leo bien detenidamente. Y entonces vuelvo para atrás cuando lo necesito y no tengo que leer el libro entero, sino que leo mi propia reseña, lo más que me interesa de ahí, ¿verdad? Así que yo voy a leer en el Evangelio San Juan, capítulo 17, voy a leer un versículo. Esta es la oración que Jesús hace antes de ir a la cruz. Jesús ora por sus discípulos, ¿verdad? Voy a escoger algunos versículos. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, perdónenme, esta es la versión Dios habla hoy, que es una versión más sencilla. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Y entonces pues ahí empieza la oración y lo más que me interesa, el versículo 11, yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando la iglesia recibió este mensaje, lo cogió literalmente, cosa que, ¿verdad?, hoy, hasta el día de hoy, pues, nos da trabajo ser uno, ¿verdad? En primer lugar, cuando se cogió literalmente, lo que quiero decir es que, miren, la iglesia hacía lo que fuera por tal de no dividirse, lo que fuera, tomara lo que fuera, aunque en la realidad hubiera sus divisiones, ¿verdad?, hubiera sus diferencias grandes, pero si se podía decir que la iglesia era una, pues ya con eso bastaba, aunque fuera más bien una formalidad, que en realidad eso fue lo que fue, por muchos siglos, esto se puede bajar, casi no se ve mi cara, lo más bajito posible, ok, gracias, está bien ahí, y ¿por qué traigo esto a relucir? Porque hoy vamos a tocar el capítulo 52, creo que ese fue el que me dijo el pastor, ¿verdad? Yo no sé, después me entró la duda, o fue que me dijo que quedaron el 52 o que van para el 52, pero creo que fue el 52. Y este capítulo trata de lo que fue la iglesia oriental, ¿verdad? O sea, la iglesia del este. Claro, del este en referencia al oeste, que somos nosotros, ¿verdad? Y que fue en su momento una división por lengua, por idioma, porque el este, ¿verdad?, viendo ustedes de este modo, este es el este, el este hablaba griego, ¿ves?, y el oeste hablaba latín. Y entonces, aunque supuestamente era un mismo imperio, era el imperio romano, ¿verdad? Pues damos una introducción. Pero ¿qué pasa? Que eran culturas totalmente distintas. Miren, y el idioma, lo digan los puertorriqueños, define prácticamente la identidad de un pueblo, ¿verdad? No todo, pero porque hay otros factores, hay ¿verdad?, tradición, compartir una misma tradición, compartir una misma historia, compartir territorio, pero el idioma hace, yo diría que quizás el 80% de todo eso. Y entonces, la iglesia del este, la griega, y la iglesia romana, la del oeste, pues tuvo, ¿verdad?, por 10 siglos, fue una sola iglesia, una sola, aunque fuera en papeles, ¿verdad? Porque aunque fuera dos culturas, dos idiomas, dos teologías, o sea que era, bueno, tenía unas diferencias bien profundas, pero en nombre
solamente era una sola iglesia. O sea, no había, aunque se hablara de iglesia ortodoxa o iglesia oriental, iglesia católica, iglesia occidental, pero en papeles era una. ¿Perdón? Iglesia cristiana. La iglesia de Jesucristo. Sí. Y entonces, pues en un momento dado, sí, ¿verdad? Se separan. Pero siempre se conservó esa idea, y al día de hoy todavía se conserva. Aquí hemos mencionado que este Papa, ¿verdad? Ha abogado mucho por la unidad de la iglesia, y entonces, pero vengan, únanse al tronco, ¿verdad? Únanse a nosotros. Y eso mismo se lo dijo la iglesia ortodoxa. Yo creo que el protestantismo no se lo ha dicho así directamente, porque ¿verdad? Ya hay una tradición muy diferente. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica comparten unos mismos elementos que ellos consideran básicos para esa unidad, y es sobre todo la sucesión apostólica, ¿verdad? Que para ellos esa sucesión es lo que garantiza que esa es la verdadera iglesia, donde se han tomado unas decisiones en un momento dado y donde no hay interrupción en esa doctrina, en esa enseñanza, y sobre todo la ordenación de sacerdotes, ¿verdad? Que se hace bajo unas premisas. Y entonces, pues, al día de hoy todavía existe ese ideal de que sea una sola iglesia. Pues en lo que vamos a discutir hoy es un digazón, ¿verdad? Porque en el capítulo pasado estábamos discutiendo que es siglo XX. Y entonces lo que este autor quiere es recordarle a sus estudiantes: miren, todavía en el siglo XX existe una iglesia oriental, ¿verdad? Y claro, no solamente la ortodoxa, él también va a mencionar algunas iglesias que se quedaron fuera de la corriente principal del cristianismo, que ni siquiera fueron ortodoxas, ni fueron occidentales, fueron iglesias del territorio más al este de lo que era la iglesia ortodoxa, o sea, más oriental todavía. Era también antiguos territorios en Palestina, lo que hoy es Irak, lo que hoy es Irán, incluso en Egipto, en Etiopía, y miren, en algunos de esos países africanos, al día de hoy, hay unas matanzas terribles de cristianos. Yo no puedo ahora mismo afirmar que ese es el caso de Etiopía, pero tampoco me atrevo a descartarlo, porque yo sé que en algunos de estos países, y creo que Etiopía, ¿verdad? La persecución contra los cristianos es rampante, sin freno, porque como hay esa discordia ahora tan grande entre musulmanes y cristianos, y estos son países musulmanes, fueron conquistados bien temprano por los musulmanes, pues entonces se ha dado, ¿verdad?, ese deseo de limpiar la casa y de unificar en un mismo país bajo una misma religión, que antes que ellos lo hicimos los cristianos, ¿verdad? No es que no lo hayamos hecho tampoco, llevamos ya muchos siglos de ser países cristianos, pero ¿sabes? Una de las cosas que pasó cuando la iglesia dejó de ser perseguida es que empezó a perseguir dentro de la iglesia. ¿Sabes? Las cosas se dan. Bueno, pues vamos, después de esta introducción, pues vamos a lo que venimos hoy, que es el cristianismo oriental. Ese es el tema. Dentro del cristianismo oriental, en el siglo XV, eso es casi ahí a ley de la Reforma, estamos hablando de 5 siglos atrás, más o menos ahí paralelo, o bien cerca, ¿verdad? Se dio en el mundo del este, tradicionalmente, ¿verdad? Ese mundo que se conocía del Imperio Romano, se dio lo que jamás se hubiera pensado,
que se iba a conquistar la antigua capital de ese cristianismo ortodoxo. Y esa capital hoy se llama Estambul, en aquel momento se llama Constantinopla, y lo que es hoy Turquía. ¿Alguien ha oído algo de Turquía que le haya llamado la atención? Porque ahora mismo Turquía es un país que es musulmán, pero está ahí entre el musulmán radical, ¿verdad? Está como el jamón del sándwich, y entre si hacerse más occidental. Probablemente este país es el país más occidentalizado dentro del Islam, probablemente. Ellos quieren ser parte de la Unión Europea. La Unión Europea, ¿verdad?, es un tema bien grande de la profecía, los que les gusta la profecía, porque según, pues, tradicionalmente lo que se dice, de la Unión Europea es que va a salir el anticristo. Cuando yo empecé a oír, después de la victoria de Barack Obama, yo estaba oyendo en un momento dado esta cadena, la CNN, el domingo, yo creo que siguiente al martes ese de las elecciones, y cuando yo estaba escuchando eso, y eran bien grandes ligas, eran intelectuales que, ¿sabes?, se pusieron allí a nombrar los libros y dónde enseñaban, y olvídese, más alto que ellos no había nadie. y cuando yo oí las cosas que estaban diciendo de Obama, yo dije, rayos, ya mismo va a salir alguien a decir que este es el anticristo. Y efectivamente, ya se lo yo. A mí me llamaron hasta de Orlando para decirme antes de que él saliera que era que votaran por él, porque él y que no. Bueno, antes de las elecciones es fácil entender que dentro de ciertos círculos, ¿verdad?, saliera ese tema, porque, digo, era una forma de asustar y que no votaran por él. Pero después de las elecciones, pues tú sabes, hablar de que este es el anticristo, pues ya eso son palabras mayúsculas, porque no estamos en campaña. Se hizo un anuncio que ponían un diablo y él abrazaba al diablo antes de la elección. Sí. Pero que como dicen que, o sea, que es un temperamento tan extraordinario y que la gente tiene tanta confianza en él y bla bla bla, ¿verdad? Pues ya ha salido en la revista, ya yo corté artículos y todo, ¿verdad? De ciertos círculos, lo tengo en mi casa. Pero en realidad, pues los profetas, o sea, los que les gusta la profecía, mejor dicho, de donde dicen que va a salir el anticristo es de la Unión Europea, ¿verdad? Ahí es que llegamos a Obama, pero tenemos que regresar. Y entonces, cuando se está hablando de la Unión Europea, y esto es un país musulmán, ¿no?, parte de la Unión Europea, pues tú sabes, todas las alarmas se prenden dentro del mundo occidental. Así que estamos hablando de este territorio, de lo que es hoy Turquía, que ha sido un territorio increíblemente codiciado por los rusos. Ellos les gusta unirse a los europeos y a los americanos. De hecho, allí hay bases norteamericanas, aviones salieron de Turquía para la invasión en Irak. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta estar más cerca de Occidente, se sienten más seguros de Occidente que frente a un enemigo como podría ser Rusia, que aunque Rusia ya pues no sigue siendo la potencia que era, pero tampoco, ¿verdad?, es que ha desaparecido. Enemigo natural. ¿Perdón? Enemigo natural. Y entonces pues, ¿verdad?, ellos están ahí como el jamón de sándwich en más de un sentido. Pues este es el territorio que vamos a hablar hoy. Siglo XV, territorio sobre todo Turquía, que ahí era donde estaba
la famosa ciudad de Constantinopla